Exacto, entonces vamos a extirpar el cuello uterino. Recuerden que cuando hablábamos de las histerectomías abdominales, había una histerectomía abdominal que era parcial, Sí. que conservábamos el cuello del útero y hacíamos la incisión a nivel del istmo. Sí. ¿Lo recuerdan? Acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos a extirpar la parte del cuello uterino, pero a nivel del istmo. ¿Listo? Después de esto, ¿qué se hace? Se tiene que hacer pues la sutura de lo que queda de útero al canal de la vagina. ¿Listo? Eso es para las mujeres que quieren seguir teniendo hijos. Exacto. Entonces hay dos tipos. Está la simple, que extirpan solo una parte del cuello uterino, que digamos que en este caso lo podríamos asociar con la conización, porque recuerdan que en la conización entramos y quitamos una parte del cuello uterino con el asa o con el bisturí frío, según donde esté la lesión. O ya está la radical. Les voy a explicar el día de hoy la radical. ¿Listo? ¿Qué se hace en la radical? Se extirpa. Entonces, como lo vemos acá, el cuello uterino, la parte superior de la vagina y los ganglios linfáticos. Quiero que se lleven que siempre que se hace una cirugía radical, siempre va a estar acompañado con una linfadenectomía. ¿Listo? Que no se les olvide. ¿Cuáles son las indicaciones? Como lo decía la compañera, entonces son mujeres jóvenes que todavía tienen deseo de ser madres. Entonces, por eso vamos a conservar, si la lesión solo está en el canal vaginal, entonces se va a conservar la parte del útero, pues para que ella pueda tener su bebé. Pero, como vamos a quitar el cuello uterino y parte de la vagina, entonces a esta paciente hay que hacerle un cerclaje. ¿Recuerdan el cerclaje uterino que veíamos cuando las mujeres tenían riesgo de aborto? Acá vamos a hacer también un cerclaje, ya en el procedimiento directamente, para que cuando esta mujer se quiera embarazar, no vaya a tener riesgo de presentar un aborto. ¿Listo? También tiene que ser un cáncer en estadio temprano, que cuando se haga la biopsia de ganglios linfáticos esté negativo, porque si tiene ganglios, digamos, positivos a nivel abdominal, pues quiere decir que también va a tener cáncer en el cuello, bueno, en el útero, en la parte abdominal. Entonces pues toca descartar esta cirugía y hacerle histerectomía pues total, y que el tumor no sea más grande de 2 centímetros. Entonces, ¿qué se lleva? Se lleva un equipo de legrado para trabajar la parte vaginal y el equipo de laparotomía mediano para trabajar la parte abdominal. Adicional a esto, digamos que en la actualidad, para ser menos invasivos, se están haciendo los vaciamientos ganglionares por laparoscopia. Recuerden que como estamos trabajando el cuello uterino, pues estamos muy cerca al canal vaginal. Entonces, para que, si lo podemos hacer por vagina, lo podemos quitar por vagina, para que vamos a abrir la paciente por el abdomen. Entonces, el vaciamiento ganglionar se hace por laparoscopia. ¿Qué llevamos? ¿Han visto la laparoscopia? Sí. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que sepan más o menos? Hay un equipo de laparoscopia. ¿Qué tiene ese equipo de laparoscopia? Tiene todas las pinzas que vamos a usar en el procedimiento laparoscópico. Entonces, tiene pinzas Grasper, Maryland y tijeras. ¿Listo? Hay algunos que tienen pinzas Barco. Depende, pues, la institución, pero siempre van a tener Grasper, Maryland y tijeras. Y los trocars, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Listo? Y adicional, los cables. ¿Qué vienen los cables? Entonces está el lente, la cámara y la fuente de luz. Y el neumo. Cuando veamos laparoscópica les voy a explicar eso, pues para que no estén tan perdidos y cuando les hable de laparoscopia sepan de qué estamos hablando. ¿Listo? ¿Qué se va a llevar? Pues el paquete de ropa, y pues tenemos que llevar polainas, porque recuerden que vamos a trabajar abdomen, pero también vamos a trabajar vagina. Lo de siempre, las compresas, el caucho, el electro, etc. ¿Qué vamos a usar entonces? Hoja bisturí 20 y 15. ¿Por qué 15? Porque los puertos de los trocars se hacen con hojita 15, ¿listo? Porque son unos huequitos más pequeñitos, entonces pues la hoja 20 ya es muy grande. ¿Con qué se van a ligar? Entonces, ¿recuerdan cómo era la técnica de la histerectomía vaginal? Sí. Horrible. ¿Alguno se acuerda cómo era? Bueno, había dos, una que realizaba una incisión vaginal, sí, una realizaba vaginal y otra que no. Entonces, la exhibimos,
manejamos hacia arriba. Ajá. Y están los ligamentos. Uterosacros primero. Cardinales, los vasos uterinos se clampean con Gini. Del vehículo. Listo, hasta ahí. ¿Listo? Sí, vamos. Bueno, la histerectomía vaginal sigue, ¿no? Ella sigue Sí. con el redondo, con el ancho y según lo de los anexos, recuerden en el infundíbulo pélvico o en el del ovario, ¿listo? Pero si les estoy diciendo que vamos a quitar a nivel del cuello uterino en el istmo, ¿hasta dónde creen que llegaríamos? Está el uterosacro. Más arriba. Entonces llegamos hasta el pedículo, ¿listo? Ok. Entonces, ahorita les explico. Entonces, vamos a llevar el bicril 1 para lo que son los ligamentos, el vehículo uterino, y acá vamos a hablar del parametrio. Ahorita les explico qué es el parametrio. Recuerdan que les dije que se tenía que hacer la anastomosis del útero que queda al pedazo de vagina que queda para que pues la mujer pueda, digamos que, poder tener sus relaciones sexuales y por ahí pueda quedar embarazada. Entonces pues se va a hacer con un bicril 2 ceros. Esa anastomosis con un bicril 2 ceros, ¿listo? Acá no vamos a usar ni Cerviset, recuerda que usábamos el Cerviset y el Mercilene para hacer el cerclaje uterino. Acá ya no lo vamos a hacer con esas suturas, lo vamos a hacer con un Prolene. Recuerdan que les dije que si no había en su institución esta sutura se podía hacer con un Prolene o en el peor de los casos, con una seda o con un Etiva. Listo, lo vamos a hacer con un Prolene. Recuerdan que les dije que es un Prolene de calibre grueso y que tiene pues una aguja grandecita de 37 milímetros. Y el PDS o un Bicril 1, ya es gusto del cirujano, para la aponeurosis del ombligo, y el Prolene pues para el ombligo, porque recuerden que vamos a hacer un vaciamiento ganglionar por puertos en el ombligo y otros puerticos por la paroscopia, que ya los vamos a ver cuando veamos la paroscopia, ¿listo? Entonces, la paciente va en posición de litotomía. Así vayamos a trabajar abdomen, la paciente va en posición de litotomía porque pues se podría hacer que hacen el tiempo de abdomen, quitan todos los campos y la posicionan, pero pues lo más fácil es hacerlo de una vez en posición de litotomía. Se hace la asepsia en la antisepsia, se viste el paciente, listo. ¿Qué vamos a hacer primero? La laparoscopia. ¿Por qué se hace primero la laparoscopia? Porque cuando hagamos ese vaciamiento ganglionar, ahí nos vamos a dar cuenta, o a simple ojo si se ve la paciente invadida, o si no, se puede, digamos, hacer una biopsia de esos ganglios. Recuerdan que yo les contaba que en cirugía se puede hacer una biopsia, que es una biopsia por congelación, que es una biopsia rápida, y eso nos va a decir si están positivos o negativos. Si están positivos, pues lo siento con la señora, toca abrirla y hacerle su histerectomía abdominal total. Pero si están negativos, podemos proseguir con la cirugía por vía vaginal, ¿listo? ¿Qué ganglios vamos a retirar entonces? Los ilíacos internos, los externos y los obturadores. Listo, digamos que ahí ya terminamos, retiramos toda la cadena ganglionar, la pacientica ya quedó, digamos que sin ganglios que puedan estar invadidos con cáncer, y vamos a irnos a hacer la parte vaginal. Algunos cirujanos de una vez cierran los puertos, pero otros pueden dejar abierto para cuando termine la cirugía regresar, mirar hemostasia y ahí sí cerrar, ¿listo? Después de que hacen el vaciamiento, entonces vuelven a la parte vaginal. ¿Qué vamos a hacer en la parte vaginal? Entonces vamos a ingresar el espéculo. Y vamos a traccionar. ¿Recuerdan que antes traccionábamos el cuello uterino con pinzas cenáculo? En este procedimiento ya no usamos las cenáculo, vamos a usar las pinzas Allis. ¿Listo? Entonces con las pinzas Allis vamos a traccionar el cuello uterino. Y vamos a hacer la misma técnica que la histerectomía vaginal, ¿listo? Entonces, ¿recuerdan lo que nos decía Leonardo? Entonces se hace la incisión, una incisión circular alrededor de la mucosa vaginal con hojita de bisturí. ¿Recuerdan que decíamos que se disecaban tanto anterior como posterior para separar la vejiga y el recto? Entonces vamos a hacer esa disección hasta llegar al parametrio.
Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el paramétrico? Entonces, ¿recuerdan que yo les hablaba siempre del ligamento ancho? Sí. ¿Recuerdan que el ligamento ancho recubre toda la parte del útero? Bueno, hay una parte por fuera del ligamento ancho. ¿Sí la ven? Esta partecita acá, que es como lo que está recubriendo el ligamento ancho. Bueno, esto que recubre el ligamento ancho por su parte externa se llama paramétrico. ¿Listo? Entonces, acá la disección, tanto anterior y posterior, la vamos a hacer hasta llegar hasta el paramétrico. ¿Por qué hasta el paramétrico? Porque el paramétrico, digamos, contiene parte de la vagina y ahí es donde encontramos el istmo uterino. ¿Listo? ¿Qué más tiene este parámetro? Tiene la arteria uterina, pasan los uréteres. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando se vaya a seccionar este parámetro no vayamos a lesionar los uréteres. Y pues acá también van vasos sanguíneos y pues algunos nervios. Entonces recuerden que acá esto es lo que lo hace diferente, digamos, que el paso de la histerectomía vaginal, que también vamos a seccionar el paramétrico. Entonces, como les decía, se palpan los uréteres para no lesionarlos y se movilizan. Entonces los vamos a dejar como a un ladito para no lesionarlos. Y vamos a empezar con la técnica igualita a la histerectomía vaginal. Entonces, pinza cortiligadura de los uterosacros. Después de los uterosacros, recuerden que seguían los cardinales. Entonces, los cardinales. Y cuando ya quitamos los uterosacros y los cardinales, va a haber un mayor descenso. Entonces, cuando ya hay un mayor descenso, ahí sí vamos a ligar los paramétricos. Recuerden que todo lo que hacemos en el lado derecho se hace en el lado izquierdo, todo a la par. ¿Listo? Y ahí haríamos, la identificación de la arteria uterina, los paramétrios, y ahí sí vamos a hacer la amputación a nivel del istmo. Y esa amputación se puede hacer o con electrobisturí, pues digamos que para que haya un mayor control de sangrado, o lo pueden hacer con bisturí frío. Eso ya es elección del cirujano. Listo, terminamos de hacer, listo, ya acá se ve, hicimos la incisión a nivel del istmo, quitamos esta parte del cuello uterino y nos va a quedar así. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo se une eso con la vagina, cierto? Entonces, se va a coger esta porción de útero con la porción de vagina que queda, y para que asegurar que digamos que no vaya a quedar muy cerrada la paciente, se va a hacer con un dilatador de Hegar. ¿Recuerdan los dilatadores de Hegar? Sí. Entonces, esta anastomosis se va a hacer siempre teniendo, digamos que dentro, el dilatador para asegurar que el calibre va a mantenerse y no de pronto se va a quedar muy pequeño y la mujer va a quedar estenótica y pues al momento de, digamos, tener relaciones le vaya a doler. ¿Listo? Entonces, y recuerden que hay que hacer, antes de hacer la unión de la vagina con el útero, en la parte que nos queda del útero es donde vamos a realizar el cerclaje con el prolene 1. ¿Listo? Entonces, retiramos la parte del cuello, hacemos el cerclaje y después del cerclaje sí vamos a unir el útero que nos queda con la vagina. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver un video. Hoy vamos a ver muchos videos porque son técnicas un poco difíciles de entender, pero con los videos nos va a quedar más claro. ¿Listo? Y ya después de que hacemos la anastomosis del útero con la vagina, recuerden que les dije que era con Vicryl 2. Entonces, después de eso ya terminaríamos la cirugía. Se puede dejar un taponamiento vaginal, y si no se ha cerrado la laparoscopia, entonces volvemos otra vez por laparoscopia, vigilamos la hemostasia y ya cerramos los cuerpos. Entonces acá les traigo fotos. Entonces acá, como les digo, se hace la incisión, se diseca tanto anterior como posterior hasta que llegamos hasta los paramétrios. Se hace la ligadura de uterosacros, cardinales, la arteria, el vehículo uterino y el paramétrico. Acá ya realizamos la incisión en el istmo vaginal y acá ya estamos uniendo el útero con la vagina. Y así debe quedar, que cuando uno ingrese un dilatador, pues el dilatador
quepa y pues así podamos asegurar que la paciente va a poder tener relaciones sexuales. En alguna literatura dice que para que este huequito no se cierre, le dejan a la paciente una sonda por unos días, como para evitar que se hagan adherencias y eso se pueda, digamos, obstruir. ¿Qué complicaciones tiene? Pues que como digamos que hace falta la parte del cuello, pues que de pronto el bebé pueda nacer antes y haya partos prematuros, asimismo que hayan abortos, como les decía, que quede muy estenótico. La de todas las cirugías, una infección, una hemorragia, dispareunias. ¿Recuerdan qué era dispareunias? Que a la paciente le duela tener relaciones sexuales, y sinequias uterinas, que es lo que les decía de que se forman adherencias, y pues si se forman adherencias, pues la mujer no va a poder tener relaciones sexuales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver el video para que lo entiendan mejor.